¿Por qué debemos hablar de dignidad cuando hablamos de seguridad? No tengo duda. En estos tiempos la humanidad vive cosas que eran inimaginables en el pasado. Podemos viajar en el espacio, podemos comunicarnos instantánea y eficientemente por medio de la internet, podemos clonar seres vivos, hemos erradicado algunas enfermedades que asolaban a nuestra especie en el pasado. Una proporción mayor de personas nacen y viven en libertad. Más gente puede leer y escribir. No obstante, como especie, no hemos logrado reducir nuestra sensación de vulnerabilidad. Por lo contrario, pareciera que hemos incrementado el riesgo. Con nuestra falta de precaución en el empleo de las tecnologías, hemos dañado severamente nuestro medio ambiente. Con una cierta arrogancia en nuestros conceptos de progreso, hemos pateado el avispero de los fanatismos religiosos. Nuestros insolentes nacionalismos no nos han permitido desaparecer la posibilidad de una confrontación bélica nuclear. Nuestra insensibilidad ha provocado que, junto a las magníficas condiciones de vida de que gozan algunos privilegiados, coexista una pavorosa miseria que aplasta los sueños de cientos de millones de seres humanos. El ideal de igualdad fenece ante la apabullante realidad, porque en el fondo subyace nuestra desigualdad en el desarrollo técnico material con respecto de nuestro desarrollo moral. Es posible que en nuestra vorágine progresista hayamos dado lugar al encubrimiento de un modelo aspiracional que apunta hacia la persona materialmente rica y técnicamente poderosa, pero moralmente deleznable. Debilidad moral que se desprende de la incapacidad para reconocer la dignidad humana. Entonces, ¿qué es la dignidad humana? El ser humano trasciende la simple comprensión de su entorno, pues se comprende a sí mismo como parte del entorno de los otros seres humanos. Relativiza sus propios deseos, intereses y objetivos en función de los demás. Así es como el hombre se expande. Al ponerse en servicio de algo distinto de sí, convierte a cada ser humano en un fin, por lo que se vuelve inconmensurable y absoluto. Es decir, no admite ningún tipo de gradación. De esta forma, eleva su condición de ser natural a la de ser potencialmente moral y, por tanto, la dignidad humana surge como una cualidad inherente. Son muchas las razones por las que la dignidad humana es un valor absoluto e inherente. Una de esas razones es la singularidad de cada ser humano. Pensemos en el siguiente ejemplo. En 2013, una noticia dio la vuelta al mundo. Un diamante rosa de 59 quilates fue vendido por $83 millones. Llamado Pink Star, estrella rosa, el diamante se había convertido en la joya de mayor precio vendida en una subasta. ¿Por qué alcanzó ese precio la estrella rosa? Adam Smith, en su texto La riqueza de las naciones, planteó la paradoja del valor diciendo: nada es más útil que el agua, pero ésta no comprará gran cosa. Nada de valor puede ser intercambiado por ella. Un diamante, por el contrario, tiene escaso valor de uso, pero una gran cantidad de otros bienes pueden ser frecuentemente intercambiados por este. Entonces, ¿podemos valorar al ser humano en función del uso que podamos darle? ¿Podemos valorar al ser humano en función de lo que obtengamos por su intercambio? La respuesta es obvia. El ser humano no admite ser valorado en función de su uso ni de su intercambio, porque todos los seres humanos reconocemos y nos hemos comprometido con el valor de la dignidad humana, que es absoluto e inherente. Se ha razonado que el valor de intercambio de un bien se modifica conforme se modifica la prioridad de las necesidades que el bien habrá de satisfacer.
Esto explica por qué el último vaso de agua en el desierto puede valer más que el mejor de los diamantes, pero también nos permite entender que la escasez puede aumentar el valor de los bienes. Entonces, ¿existen condiciones que modifican el valor de la dignidad humana? ¿El crecimiento poblacional modifica el valor de la dignidad humana? La respuesta a ambas preguntas es negativa. Recordemos que hemos establecido que el ser humano es valioso por su dignidad y que ésta es un valor absoluto. Elaboremos algunos argumentos al respecto. Por lo que sabemos, nuestro cuerpo está integrado por oxígeno en un 65%, carbono 18%, hidrógeno 10%, nitrógeno 3%, calcio 1.5%, fósforo 1% y con cantidades de menos de 1%, potasio, azufre, sodio, magnesio. El restante se distribuye en trazas de flúor, cloro, manganesa, hierro, cobalto, cobre, etc. Ahora bien, cada uno de los átomos de los elementos que nos constituyen ha sido producido por la explosión de una estrella. Con excepción del hidrógeno, todos se cocinaron en los centros de esas magníficas explosiones. ¿Qué tan probable es que esas mismas explosiones estelares se repitan? ¿Qué tan probable es que esos mismos átomos se vuelvan a integrar para producir otro ser humano idéntico a mí? Sin mucho pensarlo, fácilmente caeremos en la cuenta de que somos cada uno únicos e irrepetibles. Los átomos que emergen de las estrellas fallecidas yerran en el espacio interestelar, mezclándose en una especie de danza aleatoria, formando gran diversidad de moléculas, algunas más estables que otras. En nuestro universo suelen prevalecer las estructuras más estables. Las cosas que vemos alrededor nuestro son, en mayor o menor medida, patrones estables de átomos. Tras millones y millones de destrucciones y reconstrucciones, se lograron combinaciones estables de moléculas más grandes y complejas. Y en algún momento se produjo una molécula con la capacidad de crear copias de sí misma. Una enorme cantidad y diversidad de moléculas replicadoras debieron entrar a la competición por los bloques de construcción necesarios para producir sus réplicas, desatando la evolución hacia estrategias ofensivas y defensivas. Inicialmente, tal vez, algunos replicadores reconstruyeron una pared para protegerse. Esa pared contenedora evolucionó hacia un vehículo que asegurase su movilidad y continuidad. Los simples vehículos evolucionaron hacia máquinas de supervivencia desarrollando mecanismos de defensa y ataque, en un proceso acumulativo, progresivo y hereditario. Una de esas secuencias acumulativas y progresivas dio origen al ADN de nuestra especie. En el camino, muchos de los prototipos no sobrevivieron. Hoy, nuestros genes contienen la información para seguir replicando esa serie de combinaciones exitosas que durante miles de millones de años se han sucedido para garantizar nuestra supervivencia. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra nuevamente la secuencia de procesos exitosos que precede a la existencia de cada uno de nosotros? ¿Es posible que se repita de manera idéntica? El ADN contiene las instrucciones para construir a cada ser vivo, incluso para construir los órganos que le permitirán obtener conocimiento respecto de su entorno. Aún más, contiene instrucciones para regular su conducta en términos de reacción a los estímulos del entorno. En la mayoría de los animales, los procesos cognitivos que relacionan el entorno con la reacción, denominados instinto, no admiten procesos de toma de decisión. En el caso del ser humano, si bien persisten instintos básicos, la conducta está mayormente determinada por el libre albedrío. No solo reaccionamos al medio ambiente, somos capaces de proponernos fines y perseguirlos, incluso alterando nuestro entorno. No solo emprendemos acciones para alcanzar fines, somos capaces de corregir el rumbo de nuestras acciones para responder a la dinámica del entorno. No solo reaccionamos dinámicamente,
Poseemos capacidades predictivas de muy alto nivel. No solo realizamos predicciones sobre nuestro entorno, somos capaces de predecir y valorar las consecuencias de nuestras acciones sobre nuestros semejantes y sobre nuestro entorno. Esto nos distingue como seres potencialmente morales. La serie de eventos que han tenido que ocurrir para dar lugar a una molécula de ADN capaz de replicar a un ser con estas características es altamente improbable, por lo que podemos afirmar que somos una singularidad en el universo. Vale la pena considerar que recientemente, el 7 de julio del 2012, un prominente grupo internacional de neurocientíficos, neurofarmacólogos, neurofisiólogos, neuroanatomistas y neurocientíficos de la computación se reunió en la Universidad de Cambridge para reexaminar los sustratos neurobiológicos de la experiencia consciente y otros comportamientos relacionados en seres humanos y animales no humanos, concluyendo con la siguiente declaración: la ausencia de un neocórtex no parece impedir que un organismo experimente estados afectivos. Evidencia convergente indica que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes, así como la capacidad de exhibir comportamientos deliberados. Por consiguiente, el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros, y muchas otras criaturas, incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Esta es una conclusión que no merma nuestra dignidad, más bien enaltece nuestra condición de especie consciente, capaz de valorar a otras especies conscientes. Habiendo aceptado que la conciencia no es un rasgo exclusivo de la especie humana, aunque sí definitorio, podemos concluir que la característica diferenciadora más sobresaliente puede resumirse en una palabra: cultura. De acuerdo con la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO, la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Hemos dicho que en el universo son las estructuras más estables las que logran trascender el tiempo. La interacción humana es origen de estructuras sociales. La información que hace del individuo una estructura estable con altas posibilidades de prevalecer está contenida en los genes. La información que brinda estabilidad a las estructuras sociales está en la cultura. La cultura, entonces, está integrada por piezas de información que se propagan de cerebro a cerebro. Cuando leemos o escuchamos una nueva idea, solemos compartirla con nuestros cercanos, tal vez buscando algún tipo de confirmación. Si la idea prende, la compartirán con otros, propiciando la dispersión, como si de un virus se tratara. Las piezas de información necesitan cerebros para propagarse. Por ejemplo, la idea de que hay otra vida después de la muerte parasita en un gran número de cerebros humanos, es decir, forma parte de sus estructuras neurológicas, permitiendo homogeneizar las conductas individuales y contribuyendo a lograr cierta estabilidad y certidumbre dentro de la estructura social. Las piezas de información se conjuntan formando arreglos de soporte mutuo que aumentan su supervivencia colectiva. Por ejemplo, las más antiguas y estables ideas sobre las deidades, además de la palabra, utilizan piezas musicales, dancísticas, obras esculturales, pictóricas, arquitectónicas, rituales, etc. Las religiones son ejemplo de esta clase de conglomerados de ideas que han demostrado su estabilidad y persistencia.
En nuestras estructuras neurológicas coexisten muy abundantes y diversas ideas, influyendo en cada una de nuestras decisiones y acciones. ¿Cuál es la probabilidad de que el mismo conjunto de piezas de información cultural influyan de forma idéntica en los procesos neurológicos de otra persona? Fácilmente podemos responder que es prácticamente nula, porque aun cuando compartamos la creencia en una idea general, siempre estará matizada por otras ideas resultantes de vivencias personales, pues finalmente los seres humanos somos biografía y cada biografía es única e irrepetible. Ahora, para concluir, regresemos a la pregunta inicial: ¿por qué debemos hablar de dignidad cuando hablamos de seguridad? Aquí algunas claves para responder. Porque la seguridad es la aspiración de certidumbre que cada ser humano tiene respecto de la posibilidad de vivir y trascender. Implica la liberación de las ataduras del miedo. Significa garantizar que cada ser humano se libere del miedo, se libere de la carencia, se libere del trato indigno. Porque la llave para liberar las ataduras es la solidaridad, y es esa solidaridad la que extiende el valor de la dignidad a todos y cada uno de los individuos humanos, sin condición alguna. Porque es imposible consolidar esa clase de solidaridad en tanto no se integre en la cultura global la certeza de que cada individuo de nuestra especie es inmensurablemente valioso, dado que es único e irrepetible. Los textos y videos que sugerimos para el estudio de este tema nos permitirán comprender con mayor profundidad la relación entre persona y dignidad, así como enriquecer nuestro conocimiento para participar mejor equipados en las más relevantes polémicas morales actuales. Bienvenidos.